Viernes a esta parte, doctor, haciendo análisis, lo hemos visto en muchas notas, le hemos consultado desde distintos lugares, bueno, ahora un poco más tranquilos después del anuncio, intentando llevar, me parece, claridad en un tema que es bastante complejo dependiendo de quién sea el que tenga el caso, ¿no? Evidentemente hay muchísimas posibilidades y trataremos de movernos dentro de algún caso promedio, doctor, como para explicarle a la gente de qué se trata este anuncio del presidente del último viernes. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué le parece que serían los 2 o 3 puntos sustanciales a esta altura, después del anuncio del viernes y esperando que esto se apruebe en el Parlamento, ¿no? El primer paso es ese, depende de eso necesariamente. Sí, seguramente que con la letra chica de la ley vamos a poder saber o vamos a poder dar muchas más precisiones de cuál es la verdadera influencia que va a tener este proyecto de ley, que en principio es muy ambicioso y que también ante esa ambición genera muchas dudas acerca de cómo se va a poder afrontar el pago a futuro y sistemático, porque mensualmente tenés que recomponer un haber para prácticamente 2 millones de jubilados. Eso va a pasar ¿eso va a pasar ahora, doctor? Suponiendo que se apruebe la ley. Entendí, por lo que leíamos, puede llevar un año, ¿no? Hasta que tenga toda la puesta en marcha. Una vez que eso suceda, ¿empieza inmediatamente de forma automática se actualiza el haber jubilatorio? Bueno, sí, ahí sí en realidad tenemos 3 grupos en principio de jubilados que son los que van a verse beneficiados con esta medida. Para todos aquellos que nunca hicieron juicio, que son alrededor de 1.800.000, el ajuste se daría de manera automática, de acuerdo a lo que planteaba el gobierno, o sea que directamente el gobierno les va a reconocer la aplicación del fallo Badaro, o sea que se les va a actualizar el haber inicial, que se le determinó con índices que eran incorrectos, se van a aplicar los índices del fallo Badaro y a partir de eso va a haber 1.800.000 beneficiarios que van a cambiar de manera inmediata su haber sin necesidad de ningún tipo de reclamo administrativo. Ese es el ejemplo que se daba, perdón, doctor, ese es el ejemplo que se daba en el caso de quienes ganaban, por ejemplo, 7.000 pesos, que pasarían a unos 10.000. Exactamente, pero no necesariamente es para jubilados que ganan 7.000 pesos, también puede estar incluidos jubilados que están hoy en el mínimo y que allí a partir de esta nueva forma de cálculo pueden lograr salir algunos pesos de arriba del mínimo. Bien. Es para todo aquel que no hizo el reclamo y que les podía corresponder este fallo Badaro. ¿Sí? Para esa gente esto se daría de manera automática y el gobierno les dice, yo no les voy a pagar ningún retroactivo porque ustedes nunca me reclamaron nada a mí, pero sí les recompongo el haber salarial para que no me hagan juicios a futuro. 35% tendrían que calcular, más o menos. Exactamente, eso es el planteo, al menos es lo que el gobierno ha calculado que tendría que ser la aplicación del fallo Badaro, le tendría que dar una diferencia promedio en este porcentaje. Bien. En algunos casos puede llegar a duplicar y en otros solamente dará un 5, un 10%. Bien, pero digamos que para los que ganan, en ese universo, para los que ganan menos, vendría a ser un impacto fuerte, importante. Seguramente que sí, en realidad, como esto es porcentual, el impacto va a ser para todos por igual, pero evidentemente que para aquellos que están en el mínimo de haber jubilatorio, por poca que sea la diferencia, siempre es importante porque tiene que hacerse, digamos, para ellos un poquito más de dinero, evidentemente que influye en su economía familiar. Ese era el primero de 3. Tenemos un segundo grupo, que son aquellos jubilados que hoy están sustanciando su juicio, y que ellos que están con una sustanciación de juicio y que todavía están en una etapa previa o están con alguna sentencia de primera instancia, pero que están apelados por parte de ANSES, el gobierno les propone, al no tener todavía sentencia firme, que desistan del juicio y que a cambio les va a abonar las diferencias, pero solamente pagando un retroactivo por 4 años. Allí yo sugiero que cada jubilado lo vea con su abogado del tema como para saber si realmente le conviene o no, porque hay que ver la instancia exacta en la que se encuentra el juicio. Por allí ya está para una sentencia firme, le falta poco tiempo y es un juicio que lleva 8 o 9 años y evidentemente que la renuncia al juicio le implicaría perder 5 o 6 años de retroactivo, que puede llegar a ser una suma muy importante. Sí, usted sabe que charlábamos con gente, usted sabe, doctor, que charlamos con gente incluso que había iniciado la medida en la década del 90 y digo que había empezado a litigar allá hace mucho tiempo y todavía no tenía una sentencia, con lo cual evidentemente esta situación es para
para evaluarla con mucho detenimiento. No le vamos a explicar nada que no sepa el jubilado que nos puede estar escuchando hasta ahora o familiares de algún pasivo, que entienden que evidentemente tienen el tiempo en contra por su avanzada edad en algunos casos y además porque estos procesos son evidentemente largos. Entonces el gobierno que dice, bueno, desistan del juicio, arreglen y bueno, el ofrecimiento es ese, retroactivo de 4 años para los que venían litigando. Exactamente, y por eso es que habrá que ver cada caso concreto, porque a veces también, como vos bien decís, depende del estado de salud de la persona. Si estás con una persona muy grande que está con un estado de salud delicado, evidentemente que por allí tratará de ver la forma de decir, bueno, por lo menos quiero que me paguen, que me recompongan y la verdad acá para adelante, como para poder disfrutar en lo que me queda de mi vida. Bueno, evidentemente que cada caso concreto se tendrá que ir viendo y por eso creo que lo útil en ese caso es que se sienten con su abogado, que vean los cálculos y también saber con exactitud qué índices se van a tomar, porque estos no son casos que tienen sentencias que son los del tercer grupo, sino que al ser casos que todavía se está esperando la sentencia definitiva, habrá que ver que los índices de que si van a tomar los índices del Badaro y el fallo de Alif o qué es lo que van a tomar en cuenta en definitiva para la actualización de los haberes, porque si por ahí les cambian los índices, capaz que no le convenga o lo que les convenga realmente es continuar con el juicio para que les tomen los fallos que les resulten más favorables para el cálculo del haber. Claro, no es un porcentaje fijo como se decía, porque para este segundo grupo entendía yo que iba en el orden del 45% el ajuste. Claro, eso es lo que ellos plantean como un reclamo promedio, alrededor de un 45%, pero hay casos que se duplican, es más del doble lo que les corresponde. Claro. Por eso quisiéramos saber primero con la letra chica cuál va a ser los índices que van a tomar en cuenta para hacer las actualizaciones. ¿Qué sucede? Aquí lo que se plantea es que se aplique, explico un poquito lo que es este fallo Badaro, porque si no, por allí mareamos a la gente y dirán, bueno, qué bárbaro, pero no entiendo lo que es el fallo Badaro. Bueno, sí. Lo que plantea este fallo es que el gobierno durante el periodo del 2002 al 2006 solamente dio para los jubilados que ganaban por encima del haber mínimo y los que estaban por arriba de los 1.000 pesos de haber, un total de un 11 a un 22% de aumento, que tuvieron 1 o 2 aumentos nada más en esos 5 años. Cuando los trabajadores activos para el mismo periodo se les había dado un 88%. Claro. Entonces, evidentemente que no todos los jubilados están en la misma situación. A algunos solamente se les había aumentado un 11% para ese periodo, a otros un 22%, y a otros que los absorbió el mínimo les dieron un 30, un 40, un 60, un 80, y en algunos casos no corresponde o no les resulta favorable la aplicación de este fallo porque hay jubilados, por ejemplo, que en el 2002, 2003 ya fueron absorbidos por el mínimo y les aumentaron más que el 88% que les aumentaron a los activos. Claro. Esos son los casos en donde vos, por más que plantees la aplicación de este fallo, no te va a arrojar diferencia. Esto la gente también lo tiene que saber porque muchos dirán, ¿por qué a mí no me incluyen en este reclamo? Bueno, es porque el haber jubilatorio era tan bajo que lo que aumentó el mínimo de haber jubilatorio fue más que que los índices de actualización de Badar. Claro, son muchísimos. Con esta fórmula vos podés ver que sí. Hay aumentos que van a ser de más del 100% y otros que pueden llegar a ser un 5% como todo. Claro, hay de todo. Y hay un tercer grupo que usted nos mencionaba en esta lista de 3 grandes grupos, que es el que tiene la sentencia. Exactamente, que se plantea que son alrededor de 70.000 personas y como ya está la sentencia firme y ya dice cuáles son los índices que hay que tomar para el cálculo, evidentemente que son casos donde hay bastante claridad respecto de la forma en que les van a pagar y de la aceptación o no de la propuesta que les hace el gobierno. Yo creo que allí va a convenir en general hacer la aceptación de la propuesta. El gobierno plantea que les va a devolver el 50%, o sea, le va a hacer la recomposición del haber, más les va a pagar un 50% del retroactivo y después otro 50% se los va a pagar en 12 cuotas trimestrales hasta que en definitiva le dé el total del retroactivo, en donde se les va a respetar por otra parte todo el retroactivo desde que se planteó la iniciación del juicio propiamente dicho. Voy recibiendo algunas preguntas de oyentes mientras estás hablando, Daniel. Me dicen, ¿el beneficio es solo para los jubilados nacionales? Exactamente. Jubilados provinciales tienen otra forma de cálculo, no tienen esta problemática de falta de actualización histórica, en algunos casos sí, pero está planteada de otro tipo. Esto es solamente para jubilados nacionales, no comprende tampoco, por ejemplo, a los profesionales que tienen caja propia, ni tampoco comprende a beneficiarios de la policía o militares que tienen cajas
que son entidades autárquicas que se manejan por sí mismas. Bien, entonces, el paso siguiente en términos del avance del proyecto es la discusión parlamentaria y después de que, suponiendo allí se apruebe, ¿qué sigue? Bueno, una vez que se apruebe seguramente van a empezar a ponerse los plazos, propiamente dicho, de en que la ley precisamente se comience a aplicar y habrá que ver de qué manera se van a ir revisando los haberes. Acá se plantea de que se irían viendo la situación de cada jubilado de a tandas de a 100.000. Bueno, habrá que ver bien cómo será exactamente la letra chica, pero estimo yo que en definitiva va a llevar unos cuantos meses hasta que se comience a aplicar la ley de manera completa, ¿no? Te pido un último párrafo, Daniel, por tu experiencia de tanto tiempo trabajando en este tipo de cuestiones y más allá de la gran cantidad de casos que se pueden presentar, algunos que les conviene más, otros más o menos, otros que no les conviene nada. A grandes rasgos y por lo presentado desde el viernes a esta parte, ¿qué te parece el proyecto en sí? A ver, los jubilados desde hace 30 años en la Argentina están esperando una normativa que en definitiva trate de terminar con la litigiosidad y que les paguen lo que verdaderamente les corresponde. Este juicio, que es de última generación, si se quiere, porque es para todos los que les han demorado entre el año 2002 en adelante, para este tipo de juicio, digamos, o para todos estos beneficiarios, teniendo en cuenta la edad de la gente, evidentemente que lo que más les puede convenir es tratar de hacer cualquier tipo de arreglo, porque es gente que está que en su mayoría termina falleciendo a la espera de que les recompongan el haber. Entonces, cualquier proyecto de este tipo es bueno. En lo demás, y saber si la ley ha sido verdaderamente justa, lo vamos a saber con la letra chica, pero en principio toda ley que pueda plantear una recomposición salarial para un sector tan postergado como el de los jubilados me parece que es excelente. Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buen día. El doctor Daniel Meda, especialista en temas previsionales, dándonos una